Iniciamos en el Palacio de Carondelet, escenario del segundo diálogo entre el gobierno y la dirigencia indígena, al que se sumaron otros sectores sociales. Freddy Paredes está en la Casa de Gobierno para entregarnos los detalles. Hola Freddy, cuéntanos qué otros sectores se han sumado a esta reunión con el gobierno. Hola Liz, amigos televidentes, muy buenas tardes. En efecto, esta reunión que celebra el gobierno con la CONAIE también se ha extendido hacia dirigentes de la FENOCIN, de la FEINE y del Frente Popular, de manera que son al menos estas 4 organizaciones sociales y políticas las que ahora mismo están conversando con el presidente de la República y un buen grupo de ministros de Estado. Lo que anima a esta reunión es la búsqueda de consensos en torno a líneas generales de decisiones gubernamentales. Está sobre la mesa de discusión la posición de la CONAIE de que no se elimine el subsidio a los combustibles, temas relacionados con la minería, entre otros, que no hubo humo blanco en la primera reunión de acuerdo entre los dos sectores. El presidente Guillermo Lasso, al instalar este segundo encuentro con la CONAIE y primero de manera general con estos otros sectores sociales, pidió apertura a estos sectores y un diálogo con el respeto a los principios democráticos y republicanos. Lo dijo así el presidente, escuchemos. Creo yo que es importante reconocernos todos como ciudadanos de un mismo país, como ecuatorianos, como seres humanos, como hermanos, en el interés de lograr el bien común de nuestra nación, de nuestro país, el Ecuador. No creo que el camino sea la violencia y como contrapartida la fuerza pública, dado que eso no corresponde a una sociedad republicana, democrática y civilizada. La reunión se instaló a las 12:20 del mediodía aproximadamente. Se celebra en el Salón de Banquetes de la Presidencia de la República. Uno de los últimos en ingresar a esta cita fue precisamente el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, que por decisiones que no conocemos, la fuerza pública, la Casa Militar, impidió el acceso de los periodistas al dirigente indígena. No obstante, dijo estas pocas palabras en medio de empellones. Esperamos resultados de este diálogo. Esperamos por el bien del país. Así que venimos a recibir resultados presentados del 4 de octubre. Esas fueron las cortas declaraciones de Leonidas Issa en el marco de este segundo encuentro que se está llevando a cabo, más allá del condicionamiento que pusieron los sectores indígenas de que este diálogo sea transmitido en vivo y en directo por medios públicos. Esto no dio paso al gobierno. A puerta cerrada ahora mismo están conversando con diferentes dirigentes de los sectores sociales. Es lo que podemos comentarte hasta esta hora, Liz y amigos televidentes. Nosotros nos quedamos acá para ofrecerles un resumen del resultado de esta reunión en nuestras próximas emisiones. Amigos, muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Freddy. Muchísimas gracias. El presidente Guillermo Lasso concretó los 3 primeros indultos concedidos durante su gobierno. 2 de los beneficiados participaron en las protestas de octubre del 2019, hechos por los que la Fiscalía abrió 819 expedientes. Desarrollar el diálogo entre el gobierno y los dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, el presidente de la República, Guillermo Lasso, oficializó sus 3 primeros indultos. Los 2 primeros se tratan de Carlos Vinicio Chaca Issa y Gonzalo Antonio Villamil Gualinga. Ambos fueron sentenciados por el delito de paralización de un servicio público durante las manifestaciones de octubre de 2019. En este proceso penal se sentenció a 7 personas más, entre ellos el entonces prefecto de Sucumbíos, Humberto Amado Chávez, y el exasambleísta de Sucumbíos,
Sucumbíos, Jofre Poma. Según la teoría fiscal, el 7 de octubre de 2019, un grupo de aproximadamente 500 personas, entre ellas los 2 indultados, ingresó a las instalaciones del oleoducto transecuatoriano Sote, ubicadas en la provincia de Sucumbíos. Armados con palos, varillas y tubos, amenazaron al personal que estaba laborando y los obligaron a suspender el sistema de bombeo de crudo por más de 2 horas. Con ello se dejaron de bombear 31.286 barriles de crudo, con un perjuicio de 1,7 millones de dólares. Por los 11 días de protesta que vivió el país en octubre de 2019, la Fiscalía abrió 819 expedientes en los que se investiga 29 delitos, entre ellos ataque o resistencia, sabotaje, secuestro, robo, terrorismo e instigación. 669 están en investigación previa, 18 en instrucción fiscal, 69 en etapa preparatoria de juicio y 63 en juicio. A través del decreto ejecutivo 246 también se perdonó la pena privativa y la multa que se impuso al expresidente de la CONAIE, Carlos Antonio Vargas Guatatuca, quien también formó parte del triunvirato que derrocó al expresidente Yamil Maguad. Él había recibido una condena de 3 años y 4 meses de prisión por el delito de tráfico de tierras, así como el pago de una multa de 12 salarios básicos unificados. De los indultos y amnistías que se podrían sumar, 2 se tramitan en la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional, una amnistía a una dirigente indígena condenada por los hechos de octubre y un indulto humanitario a una persona con cáncer terminal. El movimiento indígena ha presentado la solicitud para que se conceda la amnistía a 260 líderes y manifestantes. A esto se sumaría el ofrecimiento del gobierno de tramitar 2.000 indultos para enfrentar la crisis carcelaria. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. UNES y Pachacutic rechazan las declaraciones del jefe de bloque de Creo respecto de un acercamiento entre ambos bloques para desestabilizar al gobierno. Andrea Samaniego nos tiene más detalles desde la Asamblea Nacional. Andrea, buenas tardes. Gracias, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Así es, las 2 bancadas legislativas han mencionado que no hay ningún acercamiento para conspirar o para desestabilizar a este gobierno nacional. Y esta polémica se desata precisamente por el informe de Pandora Papers, a lo cual Pachacutic ya propone que se debería eliminar la primera recomendación de este informe, que tiene que ver con este juicio político al presidente de la República. Ellos dicen que no cabe y que tampoco hay una conmoción interna en el país. Nosotros les hemos preparado el siguiente reportaje, veamos. Tanto UNES como Pachacutic coinciden en que no buscan desestabilizar al gobierno y rechazan las declaraciones del jefe de bloque sobre posibles acercamientos. Ningún asambleísta nuestro está conspirando nada. No podemos tratar de culparles de cosas que son circunstanciales. Son calores de la Asamblea Nacional. No hay ningún espíritu conspirador en absolutamente nada. A nivel mundial se ha generado un hecho, ese hecho se está investigando en otros países. La izquierda democrática pide que se resuelvan estos impases. Hoy no es el momento de que esto viva el país, el único camino es de llegar a consensos mínimos a través del diálogo. El cruce de declaraciones se da en el marco del informe de Pandora Papers, que ya tiene varias posiciones contrarias, aunque hay una solución que se piensa para el Pleno. Se prevé que se desestime ese informe, no por apoyo al presidente, sino porque en realidad pues no tiene condumio, por lo tanto no puede ser procesado como ellos pretenden. Pachacutic considera que en efecto la primera recomendación sobre la destitución del presidente no cabe, por eso dicen que la resolución del Pleno debe ir encaminada en eliminarla. Que ese punto se analice, si es posible retirarle ese punto para trabajar en los otros artículos, nosotros no tendríamos problema. No existe conmoción social, lo que queremos es trabajar. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Y este tema podría ser tratado la próxima semana en el Pleno de la Asamblea Nacional. Se cruzaría además con la reforma tributaria. Nosotros seguiremos de cerca esta información y les informaremos al respecto. Ustedes tienen más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Andrea. Muchísimas gracias. La Corte Nacional de Justicia notificó la resolución que permitirá a la Procuraduría General del Estado continuar con la recuperación de activos del caso Sobornos. El Procurador General del Estado se pronunció al respecto. Vamos a continuar con el proceso de recuperación de activos de todos los casos de fuera de corte, particularmente el caso Sobornos. No crea nadie que porque estoy amenazado con un juicio político por aquella bancada
de la que provienen justamente los condenados en el caso Sobornos, me han planteado un juicio político. No crea nadie que yo voy a dejar de ejercer mi función de recuperar los dineros del Estado. Con los delincuentes no se tiene ninguna conmiseración. Yo no lo voy a tener por más amenaza de juicio político que tenga. Por ahora le contamos que la tasa de desempleo a septiembre de este año se ubicó en el 4.9%, una ligera reducción si se compara con el mismo mes del 2020. Quito, seguida por Guayaquil, son las ciudades con mayor número de personas desempleadas. El gobierno busca atraer inversión extranjera para generar más empleos. Él es Alex, tiene 20 años y hoy es su tercer día en el trabajo. Aún no lo cree y nos cuenta que con su primera quincena ya tiene planes. Y hay que trabajar pues para aportar en los gastos familiares. Antes de tener este empleo fue bodeguero, perchero, cocinero, hizo limpieza y todo lo que sus jefes temporales le pidieran. Pero no todos tienen aún una historia feliz que contar. Para Mariela la búsqueda continúa. Es contadora, sale todos los días de su casa en el Guasmo Sur para dejar carpetas y que finalmente la llamen. Y me han dicho que espere la llamada y espere la llamada, pero no me llaman aún. Y hay quienes como Stalin dejaron de buscar algo fijo y viven del día a día. Él cuida carros en esta calle del centro de Guayaquil hace 31 años. Yo siempre fui albañil, pero ya ahorita no hay. Al corte de septiembre, la tasa de desempleo en el país se ubicó en 4.9%, una reducción del 1.3% si lo comparamos con septiembre de 2020. Las personas subempleadas, es decir, quienes ganan menos del salario básico y laboran menos de 40 horas a la semana, forman parte del 22.7%. En este grupo está Andrea. Ella sigue buscando un trabajo adecuado. Hasta ahora, solo ha conseguido un sueldo de $120. Que tenemos que hacer horarios rotativos, madrugada, noche, mañana, tarde y nada. Y solo dan trabajo, pero no nada fijo. El empleo adecuado, es decir, donde se percibe el salario básico y se labora las 40 horas a la semana, llegó a 33.5%. A septiembre, 39 de cada 100 hombres tienen un empleo pleno, mientras que 27 de cada 100 mujeres lo tienen. El gobierno ofrece mejorar la cifra de empleo adecuado a través de nuevas plazas de trabajo y para eso necesita de la inversión extranjera. El problema es que Ecuador, ya sea por su falta de transparencia y seguridad jurídica, es uno de los países de la región que menos inversión extranjera ha recibido en los últimos años, quedándose así muy por detrás de su vecino Colombia y Perú. En 2020, Ecuador recibió $1.190 millones frente a los más de 7.000 millones que ingresaron a Colombia. El gobierno de Guillermo Lasso apuesta por la seguridad, tanto desde la parte jurídica como física, para atraer nuevas inversiones desde el exterior. La meta del actual gobierno es atraer $30.000 millones en los próximos 4 años. Un reporte del Banco Interamericano de Desarrollo señala que por cada dólar invertido en inversión extranjera directa se puede producir hasta $187 en la economía receptora, mientras que por un puesto de trabajo creado con inversión extranjera directa se generan entre 1 y 2 empleos en el país. Joana Ramos, 24 horas. Casi 5 meses después de los diálogos, el acuerdo entre transportistas y el gobierno no está cerrado. Ayer hubo otra reunión con el ministro de Transporte. El gremio espera un nuevo modelo tarifario emitido por la Agencia Nacional de Tránsito para el aumento en el precio de fletes y pasajes. En 5 días, el 15 de noviembre, el nuevo modelo tarifario debe estar listo. Poco se ha dicho sobre este tema dentro de los puntos a los que el gobierno se habría comprometido con los transportistas. Y por ello, el acuerdo entre ambos, luego de casi 5 meses de diálogo, pues no está cerrado. Y es lo que el día de ayer he estado en la ciudad de Quito, hasta altas horas de la noche, conversando con el señor ministro, para ponernos de acuerdo el día que se nos entregue la metodología y desde ahí, el momento en que ya se nos entregue la metodología, habrá un acuerdo. Este martes hubo una nueva reunión entre el sector y el ministro de Transporte. Los transportistas quieren el nuevo modelo tarifario, pero ¿qué es? Se trata de una nueva fórmula establecida por la Agencia Nacional de Tránsito para justificar el aumento de los fletes en el caso del transporte de carga, del pasaje en el caso de la transportación urbana y hasta el precio de la transportación en expresos escolares. El día lunes 15 está pactado para que se nos entregue. Esperemos que se cumpla la palabra del señor ministro. Pues si bien la última palabra para el aumento del precio del transporte la tienen los alcaldes, la ley de tránsito respaldada por el sector y en vigencia desde agosto de este año, dice en su artículo 47,
La Agencia Nacional de Tránsito y los gobiernos autónomos descentralizados realizarán estudios de costos reales que permitan establecer ajustes tarifarios cada 2 años. El transporte comercial, por ejemplo, lo que es carga pesada, lo que es camioneta, lo que es en el caso del transporte escolar institucional, hemos pedido de que se agende a la brevedad posible, con la urgencia posible, una reunión con el Ministerio de la Producción, las cámaras de la producción. Los transportistas también le pidieron al gobierno que presente por escrito las compensaciones que dicen no han pedido, pero que el gobierno les ofreció. Aquí constan exoneraciones para la compra de llantas, insumos más usados como baterías, frenos y otro tipo de repuestos, además de vehículos. Hemos pedido de que sean clarificadas y sean explicadas mediante un documento. Es como luego de casi 5 meses de diálogo entre el gobierno y la transportación. No hay acuerdo. Con la puerta cerrada a la focalización, ellos apuntan a un alza del precio de la transportación, con una aparente venia del gobierno. Dayana Monroy, 24 horas. Se registra una nueva balacera en la penitenciaría del Litoral. Reos de los pabellones se enfrentan a tiros. Luisa María Heredia está en el centro carcelario, desde donde nos cuenta más. Hola Luisa, buenas tardes. ¿Qué tal, Lisa? Amigos televidentes, muy buenas tardes. Así es, ha sido un episodio más de la lucha entre bandas. Al interior de esta, la penitenciaría del Litoral. Este miércoles, cerca del mediodía, se empezaron a escuchar los disparos. Nosotros nos trasladamos, apenas recibimos la alerta hasta aquí, los exteriores del penal en la vía Daule, y hemos podido observar durante más de 1 hora las acciones que ha emprendido la Policía Nacional para tratar de tomar el control de la situación. Desde esta vía que lleva desde la cárcel regional hasta la penitenciaría, los policías han lanzado bombas lacrimógenas, los hemos visto subirse escaleras y asomarse para ver lo que está pasando dentro. También a través de pequeños orificios que hay en la pared del reclusorio, constantemente miran hacia lo que sería el patio del centro carcelario. Desde aquí también hemos visto a los reos subirse a los techos, en algunos casos aparentemente para esconderse, para precautelar su vida. Tenemos imágenes de cómo, por medio de la desesperación, algunos incluso se arrastran por el techo. Se dice extraoficialmente incluso que habría un herido. En otros casos, en cambio, hemos visto a los PPL subir para ubicarse en las garitas que ellos mismos han adecuado en la parte más alta de cada pabellón y cumplir así la función de vigía. Militares también se han acercado hasta este punto. Recordemos que ellos ya no pueden ingresar al penal, solamente refuerzan el perímetro externo en el marco del estado de excepción que sigue vigente. Y hasta ahora no hay información oficial tampoco sobre lo que ha ocurrido este miércoles, casi al mediodía, al mismo tiempo que se estaba dando este nuevo enfrentamiento. El director del SNAI, Bolívar Garzón, daba en Quito una ponencia sobre el funcionamiento del sistema de rehabilitación social que en Ecuador y en Guayaquil continúa presentando esta clase de sucesos. Es lo que te puedo informar, Liz, desde acá. Continúas tú en estudios con más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Luisa María. Muchísimas gracias. Estamos de regreso con más información. La romería a la Virgen del Quinche, prevista para la 3ª semana de noviembre, no se realizará por 2º año consecutivo, para evitar concentraciones de personas y posteriores contagios de COVID-19. Helen Quiñones nos ofrece el detalle de la información. Hola, Helen. ¿Qué tal? Buenas tardes para ti también. Así es. Por 2º año consecutivo, las autoridades decidieron que no se realice esta actividad religiosa que convoca a más de 600.000 personas para evitar contagios de coronavirus, pero se han preparado diferentes actos de forma virtual. Autoridades que integran el COE Nacional y miembros de la Iglesia Católica decidieron por 2º año consecutivo suspender la procesión hacia el santuario de la Virgen del Quinche para evitar aglomeraciones y posteriores contagios de coronavirus, ya que la celebración convoca por día a más de 600.000 personas. Este año no habrá las caminatas, las peregrinaciones, la romería al santuario. La romería de la Virgen del Quinche es una tradición que se realizaba en las calles de Quito en una caminata que tomaba más de 12 horas hasta llegar al santuario ubicado al nororiente de la ciudad. Con este acto, los feligreses agradecían a la Virgen por las bendiciones recibidas. Les pedimos encarecidamente, con humildad y por fe y por amor a Dios, no caminar, no asistir estos días al santuario del Quinche. Habrá otras oportunidades, hay otras fechas.
Las autoridades informaron que debido a la suspensión de la peregrinación, se monitorearán los exteriores y alrededor de la basílica y los diferentes puntos del Distrito Metropolitano de Quito, donde año a año se reunían los feligreses para iniciar el trayecto al templo, y se identificarán que no exista la presencia de ciudadanos en estas rutas de la ciudad. De que vamos a hacer presencia policial conjuntamente con autoridades de tránsito en los 3 accesos que tiene el Quinche, los accesos que comúnmente se utilizan para las caminatas que dan a la iglesia del Quinche. Como ECU 911 vamos a estar con 34 cámaras que estarán vigilando las 24 horas del día y un dron. El 12 y 13 de noviembre el Santuario de la Virgen estará cerrado, al igual que el 20 y 21 de este mes. Pero habrá una Eucaristía por la señal de Teleamazonas a las 19 horas y también será transmitida en redes sociales. La Eucaristía del sábado, que es la víspera, a las 7 de la noche, será transmitida por Teleamazonas. Igualmente, el día domingo 21 a las 10 de la mañana estará también el canal de televisión Teleamazonas. Esta celebración religiosa se la ha realizado por más de 400 años. Las autoridades solicitaron a los devotos de la Virgen del Quinche que no acudan hasta el santuario, ya que estará cerrado el 2 y 13 de noviembre, al igual que el 20 y 21 de este mes. Estas actividades religiosas comprenden las más grandes de este país y se han realizado por más de 400 años. Esta es la información. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, Helen, para ti también y muchísimas gracias. La reactivación económica en Quito ha sido importante durante los últimos meses. Sin embargo, expertos sostienen que aún no se alcanzan los niveles del 2019. Belén Marizal conversó con algunos comerciantes y sobre ello le preguntamos cuál es la expectativa que tienen para estas últimas semanas del año. Belén, buenas tardes. Hola, ¿qué tal en estudios, amigos televidentes? Muy buenas tardes. Pues la expectativa de los comerciantes es que durante los últimos días de noviembre y durante todo el mes de diciembre las ventas repunten. Y es que alrededor de entre el 30 y el 40% de sus ventas anuales se justifican durante este periodo. Nosotros conversamos con expertos y también con algunos comerciantes para saber cuál es el nivel de la reactivación económica en la capital y les hemos preparado el siguiente informe. Veamos. Promociones, publicidad a través de redes sociales, ampliación de horarios son algunas de las estrategias que han utilizado los comerciantes para volver a captar clientes. La capital fue la ciudad más golpeada durante el 2020. Según cifras de la Cámara de Comercio de Quito, se perdieron en la ciudad 13.000 millones de dólares. Este año no vamos ni siquiera a llegar a los niveles de ventas que teníamos en el año 2019. Sin embargo, Quito ha tenido ya una recuperación. Creo que es importantísimo rescatar aquí el trabajo que se hizo en conjunto el sector público y el privado para tener altos niveles de vacunación. Estamos hablando de niveles de vacunación con 2 dosis de un 75% aproximadamente de la población total de Quito. Ya podemos hablar de que si es que vemos los resultados del último feriado y los casos no aumentan de una manera significativa, yo creería que ya en Quito podríamos empezar a hablar de que todas las actividades podrían tener aforos al 100%. En la calle, los comerciantes sostienen que si bien hay una ligera recuperación, aún falta mucho para encontrar estabilidad. Sobre todo eso piensan quienes venden bienes suntuarios, pues dicen que la gente ha priorizado la adquisición de bienes indispensables. La gente ya no se preocupa en comprar chompas, sino más de medicamentos, mascarillas, cosas así. Por ello, ahora esperan que durante los últimos días de noviembre y todo el mes de diciembre puedan recuperar las ventas. Sí, es lo que todos esperamos. Diciembre es como quien dice nos salva las ventas de este año, que ha sido más o menos. Esperamos que en este diciembre, ya por las épocas, suba un poquito más ya las ventas. Porque, bueno, más que todo por la situación, lo que más se ha vendido aquí son los uniformes médicos. Pero de ahí otro tipo de prendas casi no mucho. Y aunque el COVID-19 ha dado una tregua y pinta un mejor panorama para el comercio, ahora se enfrentan a otro problema. De la crisis de logística, la crisis de contenedores que hay a nivel mundial, que por un lado hacen que ciertos stocks empiecen a ser menores o hasta en algunos casos exista desabastecimiento de ciertos productos. De allí que Saldumbide dice se podría experimentar un incremento de precios de algunos productos durante esta última fase del año. En Quito, Belén Marizalde, 24 horas.
Como vemos entonces en Quito, aún falta que la reactivación económica alcance los niveles que ya se alcanzan en ciudades como Cuenca y Guayaquil, que tienen niveles de venta muy parecidos a los del 2019. Sin embargo, en la capital todavía estamos ubicados en un menos 7,5% en niveles de venta con respecto al año anterior a la pandemia. Esa es la información que nosotros tenemos a esta hora. Regresamos a estudios que tienen más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Belén, para ti también. Muchas gracias por ese reporte. Y al menos 17 establecimientos educativos a nivel nacional no podrán recibir estudiantes, pues están en mal estado. Más de 100 millones de dólares se destinarán a readecuaciones en el 2022. La ministra de Educación asegura tener listo un plan de contingencia. Estas son las instalaciones de la unidad educativa Dolores Cacuango en el norte de Guayaquil. Pisos destruidos, baterías sanitarias en mal estado. Un espacio además objeto de saqueos y vandalismo. Por su evidente condición, las autoridades de esta institución aún no han presentado su plan de continuidad educativa. De no estar lista, pues obviamente en estos momentos no se abriría a la escuela, sino cuando ya hayamos hecho el mantenimiento correctivo y respectivo para que los niños tengan la seguridad absoluta. Se analiza la posibilidad de hacer reparaciones para que al menos unos cuantos módulos de esta institución estén listos para recibir a los estudiantes de forma parcial. Las autoridades de educación de la zona 8 se encuentran levantando información para identificar qué instituciones están listas plenamente, cuáles de forma parcial y cuáles de plano no. Para conocer cuáles son las necesidades que tienen estas instituciones educativas. El Ministerio de Educación adelanta que por lo pronto a nivel nacional al menos 17 instituciones educativas no podrán abrir sus puertas. En el retorno paulatino planificado desde el 22 de noviembre, decisión del COE mediante. El protocolo que está en conocimiento del COE plantea un mecanismo en la cual los estudiantes serán reasignados a otros predios en distintas jornadas, pudiendo ser estos predios de sostenimiento fiscal, inclusive predios de sostenimiento fiscomisional o espacios comunitarios que puedan ser utilizados por los estudiantes mientras podemos intervenir, en este caso ya de forma más integral, en la infraestructura que presenta daños muy severos y que por lo tanto presentarían también una amenaza a la seguridad de estos estudiantes. Se insiste en que se requieren no menos de 650 millones de dólares para invertir en infraestructura de escuelas y colegios públicos. Para 2022, el Ministerio de Educación adelanta que más de 100 millones de dólares serán destinados en readecuaciones. En una primera fase, 7 establecimientos educativos ubicados en las provincias de Pichincha, Bolívar y Los Ríos serán readecuados con una inversión de más de 52 millones de dólares, se ha ofrecido. En un capítulo aparte están las escuelas a medio construir o las ya construidas pero no entregadas, al menos 25 en todo el país. En la otra orilla, a la fecha, 7.855 establecimientos educativos ya cuentan con la autorización para regresar a clases presenciales. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. El aeropuerto de Cumbaratza, en la provincia de Zamora Chinchipe, está sin operar desde el año 2016. Según el gobernador de la provincia, la Dirección de Aviación Civil y el Ministerio de Transporte deben tomar medidas para rescatar esa inversión. Las instalaciones de la terminal aérea en la localidad de Cumbaratza, provincia de Zamora Chinchipe, se encuentra en medio de la maleza y se cae a pedazos. Su rehabilitación, según el dirigente de esa comunidad fronteriza, fue de varios millones de dólares. Se construyó hace aproximadamente como 6-7 años y absolutamente ha sido abandonado. Se destruye el edificio solito. ¿Ya? Una inversión de alrededor de 8 millones de dólares que lo hizo la compañía Hidalgo en convenio con Obras Públicas. La pista se encuentra sin operaciones, lo cual, según el gobernador en esta provincia, en el suroriente del país, mantiene a esta infraestructura a la deriva. La Dirección de Aviación Civil no se ha pronunciado, no dicen nada. Ojalá algún momento tengamos que esperar que se pronuncien, de lo contrario vamos a tener que ir a topar la puerta, dialogar con el ministro de Obras Públicas también para que nos ayuden. De acuerdo a información entregada por algunas autoridades en la provincia de Zamora Chinchipe, la pista aérea de Cumbaratza tiene aproximadamente 1.200 metros, pero no está operativa desde el año 2016. La competencia para su administración estaría a cargo del municipio de Zamora. Sin embargo, la falta de mantenimiento de la plataforma para aterrizaje, como sucede también con el edificio terminal, hace que hasta la fecha no se haya concretado un acuerdo entre esa entidad y el gobierno provincial de Zamora Chinchipe, dependencia que aspira a recuperar su servicio. Ya transferimos, estamos esperando que el señor prefecto nos notifique para en su momento
firmar algún documento más, si tenemos que firmar, él nos tiene que indicar y punto. Pero hemos cumplido a cabalidad el pedido de la prefectura. Estoy a la espera de que el señor alcalde del Cantón Zamora tome la decisión definitiva, reconstruya lo que está en este momento destruido en esa pista de aviación para que nos entregue en óptimas condiciones, porque conozco que todo está destruido en esta pista, o al menos una gran parte de sus componentes, de su infraestructura, y una vez que la tenga ya al día, ya con todo reestructurado, con todo reconstruido, nos puede entregar la pista de aviación para hacernos cargo nosotros como gobierno provincial. Por ahora, mientras las autoridades locales y la Dirección de Aviación Civil no busquen una manera para rescatar esta inversión, el aeropuerto de Cumbaratza podría quedar para la historia. En la provincia de Zamora Chinchipe, Wilson Cabrera, 24 horas. La Corte Constitucional del Ecuador, mediante sentencia con un voto salvado, declaró la inconstitucionalidad del artículo 1 del acuerdo del Ministerio de Turismo, mediante el cual nombró patrona del turismo nacional a la imagen de la Virgen del Cisne. El 31 de octubre del presente, la Corte Constitucional del Ecuador dio a conocer el fallo de la jueza Carla Andrade Quevedo, que retiraba el nombramiento de patrona del turismo nacional a la imagen de la Virgen del Cisne. En esta acción pública de inconstitucionalidad se impugnaron 2 disposiciones de este acuerdo ministerial. En el caso del primer artículo, la Corte nos ha dicho que esto es contrario a los artículos 1 y 3 de la Constitución de la República, que tienen que ver con la laicidad en un Estado. Sin embargo, en lo que tiene que ver con el artículo 2, la Corte Constitucional ha dicho que una procesión en razón de la Virgen del Cisne el 27 de septiembre no sería contrario a un Estado laico, ya que esto sería una medida para incentivar el turismo. De ninguna manera la Corte Constitucional está desconociendo la importancia que tiene la Virgen del Cisne principalmente para la religión católica. Lo único que hace es garantizar que las disposiciones que ha emitido el Ministerio de Turismo estén acordes con la Constitución de la República. Ante esto, la Iglesia Católica en Loja afirma por su parte que no se siente afectada ante esta resolución. La Iglesia nunca solicitó ese título para la Virgen del Cisne. Fueron los del Ministerio de Turismo, fueron quizá las cámaras de turismo las que presentaron y pidieron que se le ponga este título a la Virgen, porque viendo sobre todo la afluencia de personas, los cientos de miles de personas que vienen a la peregrinación. El representante del clérigo en Loja afirma además que no realizarán ninguna acción legal. Con decreto, constitucionalmente, o que le declaren no constitucional, pues la fe seguirá adelante porque trasciende cualquier otra cosa. En Loja, con cámaras de Mateo Castillo, María del Rocío Coronel, 24 horas.